Seguimos hablando, señores y señoras, de ordenación del territorio y de cómo buscar ese equilibrio tan difícil entre la economía, entre el consumo, entre los residuos y concretamente hablábamos de molinos, de instalaciones, de aerogeneradores, del tamaño y de cierta protesta social y cierta distorsión entre los datos que maneja la consejería, que dice que son los reales, el consejero, y los que manejan las plataformas, que de hecho ha dicho, sí, bueno, pues a mí no me importa reunirme con ellos, pública o privadamente, y volver a mantener ese debate, porque ellos hablan de falta de ordenación y de una acumulación de proyectos que están ahí, en la mesa. Bueno, todos los días vemos en el BOR, al final, los diferentes trámites administrativos, pero que claro, que no sabemos cuándo serán una realidad, porque si los trámites siguen su curso, a lo mejor en 4, 5, 6 meses podemos ver instalación de aerogeneradores en esta comunidad autónoma o no. Y aprovecho, le lanzo la pregunta. Bueno, es importante lo que dices, son proyectos. O sea, la protesta es sobre una expectativa de todos esos proyectos. Va a haber algunos que cuando hagan la evaluación de impacto ambiental, que estamos en ello desde la consejería y como decía David, se hace por funcionarios públicos y creo que los tenemos que dejar al margen de cualquier duda, ¿no?, sobre su actuación. Creo que lo hacen de forma ejemplar y además nos lo ha reconocido el Ministerio cuando hemos alegado en contra de proyectos de trámite del Ministerio que bueno, se tenía pensado desarrollar en La Rioja por parte de empresas. Nos han reconocido la calidad de las alegaciones. Esa misma calidad es la que aplicamos cuando somos nosotros los que tenemos que hacer la evaluación de impacto ambiental. Ya veremos cuáles salen adelante, cuáles no. En el caso de los eólicos sí que es verdad que había 3 proyectos de nuestra evaluación. Uno cayó, no dejamos que siguiera adelante por su impacto ambiental y porque estaba muy próximo a una población. Los otros 2 salieron con una calificación, una declaración de impacto ambiental favorable condicionada en uno de los casos, porque si queríamos que eso siguiera adelante, la empresa está obligada a tomar algunas determinaciones y corregir algunas cosas, como quitar algún aerogenerador, moverlo. Cuando hablábamos del tamaño, también hay que pensar que esos tamaños permiten mayores potencias, mayor generación de energía. Si fueran más pequeños, tendríamos que tener más aerogeneradores y, por tanto, ocuparíamos más capacidad, o sea, más territorio. Más Eso también más superficie. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Como decía David, pues bueno, todo tiene un impacto, hay que evaluarlo, para eso está la normativa, para eso está la evaluación de impacto ambiental que desarrollamos en la consejería. Y decía Julio, aspas de 80 metros, pues a las aves no les van a venir muy bien, ¿no? Pues que el impacto ambiental es una cosa que se llama el plan de seguimiento, es decir, el propio estudio tiene que tener planificar cómo se va a hacer el seguimiento de los efectos, porque claro, el impacto ambiental se evalúa, lo hace la empresa que se presenta, lo evalúan los funcionarios, establecen que si es viable o no, pero a continuación viene que hay que hacer un seguimiento, por ejemplo, eso, a ver estas aspas cuando empiezan a funcionar en los lugares donde se colocan, pues a ver si el impacto es superior al que se decía, y entonces hay que ver las posibilidades de corregir eso. Siempre es difícil, pero... Julio está de vuelta ya, claro. Lleva muchos años en el terreno y además ha estado en los 2 lados, si me lo permiten, entonces algo... Pero es muy cierto, y si leemos las evaluaciones de impacto ambiental y la nueva ley de biodiversidad, por ejemplo, también lo remarca, como administración reservamos el derecho de, si detectamos mortalidad de aves o de murciélagos, de quirópteros alta, se puede pedir que se paralice el parque durante ciertas épocas del año o incluso se puede decretar la paralización total, con lo cual está la salvaguarda ahí. Por ejemplo, en Raposeras, en Calahorra, ahora hemos obligado a la empresa a pintar las aspas de negro porque hay estudios que dicen que eso reduce la mortalidad de las aves. Igual algunos vecinos de Calahorra han visto algunas de las aspas pintadas de negro, se preguntaban por qué. Eso es una medida a la que hemos acordado con la empresa para intentar disminuir el número de aves que mueren por choques con los aerogeneradores. Voy a cambiar de tema, si está ya. Incendios. Claro, es que no hemos hablado de los incendios que ha habido este verano en La Rioja, en España, en todo el mundo, y como todos somos entrenadores de equipos y todos sabemos de todo y todos hablamos de todo tan alegremente, pues había gente que decía, no, es que hay que limpiar el bosque en invierno porque es así, y otros, no hay que intervenir, es la intervención
de los humanos la que está fastidiando todo esto? ¿Estamos a tiempo de adelantarnos al verano del 23? A ver, el propio concepto de limpiar el bosque es bastante, estaremos aquí creo de acuerdo, bastante peregrino. limpiar el bosque, limpiar el río, los ríos o los bosques están sucios por las actividades humanas. Luego pues puede haber combustible, puede haber vegetación que haya crecido y que haya que controlar, que haya que mantener. Yo prefiero el mantenimiento del bosque, ¿no? No es, porque haya naturaleza no quiere decir que esté sucio necesariamente. Aquí creo que primero voy a empezar recordando que todavía no se ha acabado la temporada de riesgo alto de incendios, que se acaba este 15 de octubre. La guerra que le habrán dado los ayuntamientos con los lanzamientos de cohetes y... Ni te lo imaginas. Todavía no se ha acabado la época de Las alto. controladas Exacto. La polémica. ¿Cuándo acaba? La temporada de riesgo alto es el 15 de octubre. Vale. Entonces todavía, digamos, no ha acabado la temporada de riesgo alto. Veremos el 15 de octubre, tenemos que permanecer atentos. Pero sí que me gustaría pues también poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la consejería, sobre todo desde los bomberos forestales, agentes forestales, técnicos forestales, CEIS, Rioja, medios del ministerio que también han colaborado. Por un lado, pues haciendo que los conatos no vayan a más. Creo que de momento pues en La Rioja sí que bueno, hemos trabajado con eficacia y luego también la previsión que hemos tenido desplegando con 15 días de antelación a lo habitual. A partir ya del 15 de junio empezamos a desplegar digamos, los efectivos que tenemos durante todo el año. En La Rioja también podemos decir que todo el año tenemos efectivos para hacer el mantenimiento de esos bosques, ¿no? Esos trabajos preventivos que se hacen durante el invierno para tener luego un verano pues, más tranquilo. Y luego también la normativa que hicimos, que fue, bueno, que causó cierto revuelo en ciertos sectores porque era limitante, pero que creo que ha ayudado a que no haya incendios de tanta magnitud como en otras comunidades autónomas en La Rioja, y que tomamos pues desde principios de verano. Ya sabéis que limitamos los fuegos artificiales, los cohetes anunciadores de fiesta con autorización, incluso prohibidos en algunos casos, el paso por ciertas pistas forestales para intentar, ante las olas de calor que nos venían y que son consecuencia del cambio climático, hay que repetirlo, ese aumento de las olas de calor y de su virulencia, pues bueno, creo que intentamos actuar con previsión, y creo que hasta que podamos decir que ha terminado la temporada alta de incendios, pues que se ha conseguido. Antes, cuando estaba el consejero David Fijalba, decía, estamos a tiempo para prevenir verano del 23, y se reía abiertamente y decía, no. Todo tiene su explicación. Primero, antes de empezar con eso, romper una lanza a favor de que la naturaleza no está sucia. Y eso también los periodistas y todos los encargados de comunicación... Ya, pero a veces la semántica es importante y se extiende, y está muy extendido en la población que la naturaleza está sucia. Y la naturaleza, si está sucia, es porque nosotros arrojamos residuos. El resto de cosas pertenecen a la naturaleza. Suyo. Sí, son subproductos y todo gira, todo lo tienen más o menos controlado. Entonces eso es importante matizarlo. A partir de ahí, ¿por qué el año que viene vamos a tener, yo creo que, unos incendios forestales parecidos? No es achacable a lo que está haciendo ahora la consejería, los agentes forasteros o los bomberos, y menos mal que están ahí, sino que se ha realizado una gestión forestal tipo en España en los últimos 60, 70 años, que ha dado una forma y una configuración a los montes. Esos montes están predispuestos a arder. Actualmente eso lo sumas al cambio climático y a la emergencia climática, y tenemos los famosos incendios de sexta generación que también han salido todo este verano en los medios, y eso es inextinguible por una persona o por medios. Eso hay que esperar a que se autoapague, así por decirlo de alguna manera. Entonces, seguramente el verano que viene tengamos este tipo de incendios, tenemos que estar preparados, tenemos que tener los medios pues, activos más tiempo y todas estas medidas que ya se están haciendo, pero sobre todo lo que tenemos que empezar a pensar es cómo gestionar la parte del monte que ha ardido o la parte del monte que todavía tenemos en pie para evitar esos incendios. O sea, tenemos que cambiar lo que es pues el paradigma que sirve para mantener y para hacer unas estructuras de monte mucho más biodiversas y que sean mucho más resilientes a lo que son los incendios forestales. Y por otra parte, pues volviendo otra vez vamos a plantear preguntas a los ciudadanos y a las ciudadanas, que seamos nosotros mismos. Nos estamos asustando de los incendios forestales, pero queremos cohetes en las fiestas de nuestro pueblo. Entonces, es ese toma y daca que muchas veces nos gusta pedir, pero sin pedirnos a nosotros mismos. Entonces, es otra vez un tema muy complejo y en el que tenemos que
que nosotros mismos preguntarnos a la vez que buscamos la respuesta. Tampoco está mal de vez en cuando darnos unas collejas a nosotros mismos, que es verdad que tenemos esas contradicciones en nuestra forma de vida, pues que al final acaban en lo que acaban. Julio. Sí, hombre, esto que dices de las contradicciones es importante, por lo menos porque cuando uno se da cuenta de algo que hace, que lo podría hacer mejor, o que lo está haciendo mal, cuando uno por lo menos es consciente de eso, tiene posibilidades de cambiar los hábitos de consumo, por ejemplo, o esto de las fiestas que tienen que ser con cohetes y con de todo. Hay los alcaldes de Entonces, los municipios que nos están claro, oyendo, bueno, pero es que, con lo que sufrieron en verano. pero Claro. es que hay que adaptarse al cambio climático. Sí, sí, está claro. O sea, si no podemos mitigar o si hemos complicado, por lo menos adaptarnos. Nosotros, bueno, como ha dicho David, o sea, de hecho se nos ha acusado a los ecologistas de los incendios, alguien salió por allí, ¿no? Algún consejero de alguna comunidad autónoma diciendo que tenemos la culpa porque no dejamos que se limpie el monte. Sí, sí. Claro, entonces decimos, vamos a ver, a veces hay otra palabra que a mí me gusta también decir, la maleza, hay que quitar la maleza. ¿Qué es eso, la maleza? En términos negativos para aplicárselo a un sotobosque, que diríamos nosotros, al matorral. Un bosque no son árboles, un bosque son árboles, matorral, suelos, hierbas, fauna de todo tipo. Entonces, eso es un bosque. Precisamente lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que yo hombre, no tengo los datos y igual me equivoco algo, pero no mucho. Lo que más arde en España normalmente que son los bosques limpios, los pinares de repoblación y los eucaliptales de repoblación, que son precisamente bosques muy limpios porque hacen cosas para que otros no puedan entrar, ¿no? Como acidificar el suelo o cambiarlo. Entonces eso es lo que más arde. Es decir, un bosque bien formado, es muy raro encontrar, me puede ser, se puede encontrar, por ejemplo, el que había en Azarruya, creo que había algo de roble, pero fundamentalmente matorral, y mucho transformado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, que ha hecho un poco David, por terminar, es que tenemos que ir a cambiar las estructuras del paisaje y tenemos que empezar ya. Porque yo una cosa que no he dicho hasta ahora, pero que digo, es que no llegamos, que vamos muy mal de tiempo. Que el cambio climático que llegaba y resulta que ya ha llegado. O sea, este año, pues, con las olas de calor nos demuestran que está avanzando a pasos agigantados, podemos decir. Entonces hay que planificar una gestión forestal, una intervención, o sea, no nos negamos a que se corten árboles. Lo que hay que hacer es hacer un paisaje más diverso, fijaros que estamos hablando casi de hacer un paisaje como el que era cuando había gente que vivía allí. Que de esa manera había como más diversificación. Había zonas de pastos, zonas con matorral, zonas con arbolado, un paisaje mucho más diverso y tenemos que hacerlo, porque antes lo hacía la gente que vivía allí y ahora lo tenemos que hacer desde un plan de adaptación al cambio climático que vaya en ese sentido, porque es la única forma de que no se produzca lo que también ha dicho David. O sea, en La Rioja, precisamente, hemos sido muy eficaces y somos muy eficaces y destinamos medios a lo que es el control, a los conatos, como decía el consejero, o sea, a pequeños incendios, que a pesar de lo que hemos tenido algunos que decimos grandes, ninguno en La Rioja ha llegado a ser tan grande como los que ahora se están produciendo en otras zonas de España. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer una planificación, no de limpiar. Es que en invierno es cuando, pues también, pero por supuesto tenemos que hacer una planificación que vaya en ese sentido de diversificar el paisaje, porque si no va a haber un fuego. En La Rioja, pues el día que se prenda en la demanda y no podamos parar por sequía, por falta por problemas de los árboles que están en estrés hídrico, porque venga un viento como puede haber ahora en las temporadas de ese. O sea, se dan los tres casos de combustible, temperatura y viento, y nos arde toda La Rioja. Nos puede arder toda La Rioja, bueno, o gran parte. Voy a hacer una cosa, voy a eliminar de mi vocabulario el verbo limpiar para los montes, voy a entonar el mea culpa y a ser posible también lo de la maleza también, incendios de sexta generación tampoco. Bien, hemos hablado de incendios y yo hay tres temas que me gustaría tratar, que son el transporte, el Parque Natural de la Alta Najerilla, si es posible, y el lobo, o la convivencia de determinada fauna y del lobo con los cultivos y con la vida humana. ¿Por dónde queréis empezar? Consejero, está en su casa. Si quieres, pues por dónde has empezado tú, por transporte y movilidad, que
también es verdad que es competencia de la consejería y que, como creo que habéis dicho, yo creo que habéis coincidido los dos, es esencial también cambiar nuestras formas de transporte para reducir nuestra demanda energética y para mitigar el cambio climático. Yo creo que fue un acierto, en verdad, el meter las competencias de transporte y de infraestructuras en la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, y es en lo que estamos trabajando. Yo creo que hemos sido capaces de, con dificultades, porque además las infraestructuras y al final muchas de las cosas que hablamos cuando estamos hablando del transporte dependen de las infraestructuras, pero por ejemplo el transporte público, hemos reducido los billetes considerablemente, gratuidad para el transporte metropolitano, bueno, el transporte público en general de autobuses de La Rioja, metropolitano, rural, interurbano, para las personas entre 0 y 4 años, para motivar esa querencia por el transporte público entre los más pequeños, billete reducido a 50 céntimos hasta los 16 años, para lo mismo. Nos hemos vinculado con el Ministerio a la hora de hacer esa rebaja de 50% entre ambas rebajas en los bonos y la gratuidad en el tren de media distancia, que hoy hemos visto que ha sido un gran éxito. Yo creo que ese es el camino, más la movilidad ciclista. Esto es competencia de los ayuntamientos, pero podemos ayudar desde el Gobierno de La Rioja y, por ejemplo, en la Ley de Cambio Climático, por primera vez metemos objetivos vinculantes de carriles bici para según qué municipio, según su tamaño, que tengan antes de 2030 un número de kilómetros de carril bici. Que sea obligatorio para determinados municipios. Más de 20.000 y más de 100.000. Sí. Tenemos objetivos diferenciados para municipios más de 20.000, que es el caso de Calahorra, más de 100.000 el caso de Logroño. Antes de 2030 van a tener que tener una red nutrida de carriles bici, independientemente del gobierno local que esté al frente de esos municipios. Estamos haciendo la red metropolitana de carriles bici de La Rioja, bueno, de Logroño, perdón, y en La Rioja también carriles rurales. Empezamos las obras inminentemente del primer carril bici rural, que va a ir de Bobadilla a Baños de Río Tobía. Insisto, ¿cómo habla el consejero? Venga, esos son los proyectos que la consejería tiene en marcha, pero luego estamos los particulares. Un poquito más rápido. Porque vamos en coche, Claro. Normalmente la personita con el coche y las 4 plazas vacías. Volvemos a lo mismo, cambio de paradigma. No, nos tenemos que empezar a mentalizar de que seguramente el vehículo propio no esté en un futuro muy cercano. Es una especie en peligro de extinción. Si queremos hacer las cosas medianamente bien, sí. O sea, tenemos, por ejemplo, de un vehículo utilitario cualquiera, estamos por debajo del 10% de las piezas y materiales que se reciclan una vez que eso termina su vida útil. ¿Quiere decir que el 90% de las piezas de un coche no se reciclan cuando ya se acaba? Correcto. Y no te quiero dar el dato exacto porque ahora no me lo recuerdo, pero creo que ronda el 1, así que es alarmante. De lo que nosotros hacemos en nuestro día a día puede ser lo que más contamine, lo que más gases de efecto invernadero emitan, casi seguro. Entonces todo esto nos tiene que plantear una nueva movilidad. Sobre todo tenemos la ventaja de que estamos en La Rioja, de que estamos en Logroño. Son sitios accesibles, o sea que lo podemos hacer con las infraestructuras que tenemos, utilizando transporte urbano, con nuestras patitas y si no con la bicicleta. Y una vez más volvemos a lanzar la pregunta a nosotros mismos: ¿cómo es posible que en ciudades o incluso en pueblos se coja el coche para ir a la panadería que está a 100 metros o para llevar a los niños al colegio que tiene que ser el colegio que está a 7 barrios del nuestro porque el nuestro no vale? Entonces tenemos que plantearnos muchas cosas si queremos llegar a tiempo a hacer los deberes. Si queremos llegar a tiempo de que la nieta de Julio, que nos lo decía antes, pues pueda vivir en este mundo y en este planeta, ¿no? Sí, y lo digo con sentimiento, o sea, lo digo porque estoy asustado, como dice. A veces, lo decía antes, que se nos acusa de catastrofistas, pero yo realmente tengo miedo por mi nieta, por cómo va a pasar en ella todo este tema del agua y de la contaminación y del cambio climático. El transporte de hecho es la mayor donde más emisión de gases de efecto invernadero se producen, porque estamos hablando del transporte urbano, estamos hablando del transporte colectivo, estamos hablando de la globalización, estamos hablando del turismo, estamos hablando de los barcos funcionando, de los petroleros moviéndose por ahí y echando de todo, y de los cruceros de China, de los cruceros que contaminan un montón. Y del paquete que llega a la puerta de nuestra casa. Y de Amazon, Se puede decir Amazon, todo sí, eso que está imponiéndose
y que no hay forma de quitarnos encima. ¿Por qué, como decía David, se va uno con el coche a comprar el pan? Porque ¿para qué se ha comprado el coche? Para que lo vean en el pueblo con un coche nuevo que tiene ese día y más bonito que el anterior. Es decir, es difícil, pero por lo menos una de las cosas que sale y que estás diciendo es el hecho de que a ver si la gente se da cuenta de que las cosas que hace, tal como se hace, son perjudiciales para él y sobre todo para el futuro. Entonces, cuando uno por lo menos es consciente de que lo podría hacer de otra manera, mejor, pues ya es un paso, ¿eh? Yo el otro día que se presentó el plan de educación ambiental, lo decía, hay que hacer educación ambiental, pero sobre todo para los que ahora estamos por hacer cosas, porque ya lo decían en su momento la Gretel y esta gente, que decía, es que a nosotros no nos da tiempo. O sea, cuando nosotros lleguemos a tener capacidad de decidir, ya nos vamos a estar fritos. ¿Entiendes? Entonces ese es el miedo, que ahora hay que tomar medidas y además pues importantes. O sea, por ejemplo, millones y millones en hacer unas autovías enormes con no sé cuántos carriles, cuando seguramente dentro de 20 años habrá cambiado el modelo de transporte. ¿Para qué queremos entonces toda esa inversión? ¿Para qué? Hay que planificar, hay que tener una visión un poco de futuro. Igual hay cosas que hay que hacer de otra manera, los aeropuertos. Pues perdona que te diga, pero aquí tenemos un aeropuerto con un avión que contamina mucho, y ¿para qué? ¿Qué estamos sustituyendo ahí? Es decir, y el turismo, como decía antes yo, o sea, darnos cuenta de que cuando hacemos turismo tan barato y cuando hacemos, pues lo hacemos mal. Igual nos viene bien hacer ese turismo y estamos conociendo el mundo, pero lo hacemos mal. Estamos contribuyendo a una contaminación de las más importantes, ¿no? Con ese movimiento continuo de aviones. No sé si habéis visto esas aplicaciones que hay donde salen todos los aviones que circulan y dices, es posible. Sí, sí, que son como pulguitas y van Claro, moviéndose por el mundo. tenemos que ir hacia otra visión del turismo diferente y o por lo menos ser conscientes de que eso es insostenible, ¿no? Por cierto, una pregunta quería hacerle al consejero porque en La Rioja Alta hay algunas organizaciones agrarias que dicen que con el cambio de trazado y esa previsión de engancharnos a la alta velocidad vía Miranda, que hay viñas hasta Hormilla, algunas parcelarias, cereal, alubia verde, guisante verde o un regadío recién construido que se pueden ver afectados. Sí, como decíamos al principio, cualquier actividad humana tiene un impacto y es verdad que si queremos el tren de alta velocidad, en este caso, un tren además que vertebre, no va a ser el tren que tienen en otros lugares con un cajón que continúe y que solo para cada 200 kilómetros, sino que aquí queremos que pare en Calahorra, queremos que pare en Logroño, queremos que pare en La Rioja Alta. El tren tendrá que pasar por algún sitio y ha sido el trazado que hemos hecho desde la Consejería, que propusimos a los grupos parlamentarios y que también con los agentes sociales debatimos y que llegamos a un acuerdo para proponerlo al Ministerio, porque consideramos que es el que menos impacto ambiental tiene y menos impacto también paisajístico y cultural, ¿no? Las alternativas son siempre peores. Si queremos ir por el trazado actual, la obra que tendría que hacerse por los meandros del Ebro, que es un territorio protegido por Red Natura 2000, con un valor ambiental súper alto, donde habita el bisón europeo, que es como nuestro lince ibérico, el mamífero más amenazado de Europa, sería terrible. Por otro lado, iríamos por otros lugares donde habría más viñedos aún. Entonces, dentro de los trazados posibles es el que menos impacto tiene y es el que hemos propuesto a la espera de lo que nos diga el Ministerio en los próximos meses. Hay que elegir y es el menos malo de los trazados. Voy salpicando, voy haciendo algunas preguntas que me han ido trasladando cuando yo iba preparando este debate. Hemos hablado de transporte, hemos hablado de incendios. Las infraestructuras se van a quedar un poco arrinconadas, pero ya haremos otro debate, exacto. Parque Natural del Alto Najerilla. Yo realmente tengo curiosidad en saber por qué hay municipios que no quieren este parque para su gente. Pues bueno, nosotros la verdad... No están aquí. No están aquí esos municipios, es decir, no pueden hablar, pero ¿por qué? ¿Qué peligro entraña la declaración de Parque Natural? Si quieres empiezo yo porque estuve ahí hace poco. Es algo nuevo. Lo nuevo asusta. El lobo. Es algo nuevo y lo nuevo asusta, No, el por lobo. Yo creo que es porque tienen miedo a que la protección de un parque natural se aplique al lobo en esa zona de forma muy, pues más de lo que es, Y no incluso se más de lo que hay. puede matar lobo. Claro, y no se pueden Pero es matar algo lobos. que ahora, salvo situaciones muy excepcionales, tampoco se puede. Es un poco por esa mezcla de los debates. Es verdad que el debate del lobo y el del parque lo mezclan mucho. El lobo va a tener
la misma protección, haya un parque natural o no haya, ni va a aumentar la protección del lobo ni va a disminuir por el hecho de que haya un parque natural. Pero con José Luis Rubio, el director general de Biodiversidad, y yo mismo estuvimos este verano recorriendo todos los pueblos para hacer pues, digamos, sesiones abiertas a la población para resolver dudas, y una que era bastante constante son pues, medias verdades o mentiras que bueno, que calan al final en el discurso, como por ejemplo, que yo creo que se dicen de forma interesada pues, de algunos sectores, por ejemplo, que se va a prohibir la caza. Eso no es verdad. La caza como actividad sostenible, regulada como es ahora, se va a poder seguir manteniendo en las mismas circunstancias. La ganadería extensiva la queremos potenciar porque todos aquí admitimos la contribución que hace la ganadería extensiva al mantenimiento de los ecosistemas, a la lucha contra el cambio climático, la pesca. Todo eso, digamos, que son consideradas actividades sostenibles y tradicionales, no cambian por el hecho de tener un parque natural. Sí que ponemos el foco en la educación ambiental y nos parece que es pues, una oportunidad para el desarrollo de esos pueblos que se enfrentan además al reto demográfico. ¿Qué sectores hay interesados en lanzar medias verdades o mentiras? Más que sectores, bueno, a mí lo que es verdad que fue en la ruptura fue a raíz de, bueno, de una reunión de alcaldes de un partido político que se reunieron y rompieron con ese acuerdo que había, que era de unanimidad de los 7 municipios que en sus plenos de ayuntamiento se mostraron a favor del parque en un principio. Luego hubo 2 de ellos, alcaldes del Partido Popular, que se desvincularon. Bueno, pues yo creo que ahí está un poco también el fruto de la polémica, ¿no? La base de la polémica. ¿O tú, consejero, crees que hay un interés político detrás? Sí, que puede haberlo. Es lo que percibo. El caso es que al hablar del Parque Natural del Alto Najerilla, pues hemos metido ese segundo tema que teníamos ahí, el lobo y el daño que este animal está infligiendo en un sector que es el ganadero, que en ciertos municipios es básico. Sí, y que ha habido algunos cambios de normativa que ahora incluyen la posibilidad de matar lobos, pero en momentos muy, muy extremos. Sí, hay que tener o mantener en la cabeza que digamos, los daños por lobo no es algo nuevo. El año que más daños por lobo hubo fue el año 2019. ¿Y por qué hablamos ahora de ello si no es algo nuevo? Pues es verdad que porque se ha protegido y porque también hay un interés bueno, por parte también de algunas fuerzas políticas que lo sacan día sí y día no en el Parlamento a que este debate pues tenga fuerza. También es verdad que el lobo también se trata de una forma en la que solo hablamos de su parte negativa, nunca de la parte positiva, ¿no? De cómo el lobo también ayuda a mantener los ecosistemas, de por qué se ha decidido proteger, de que el consenso científico del comité que evalúa este tipo de iniciativas, todos los miembros de ese comité recomendaban la inclusión en el listado, de que las instituciones europeas lo pedían y de que ahora estamos desplegando ayudas a la ganadería extensiva como no ha habido nunca. Estamos intentando ir de la mano en esto que sabemos que es doloroso para ellos, pero que somos conscientes de que la única forma de disminuir los daños de la ganadería extensiva con respecto al lobo no es matando lobos, porque ni siquiera con la caza se lograban matar lobos. Había 65 batidas al año y se cazaba un lobo al año. No era una medida eficaz, incluso era contraproducente porque a veces desestructurabas las manadas. Las medidas que realmente surten efecto son las preventivas, es acompañar a los ganaderos, dotarles de más medios para que puedan manejar su ganado pues, con más perros mastines, con cerramientos. Es lo que estamos intentando hacer, es la consejería, ir de la mano, construir un cerramiento totalmente gratis donde ellos nos piden y donde les sirve de ayuda, intentar subvencionar a través de la Consejería de Agricultura el que puedan tener perros mastines y bueno, trabajar de su mano en la mesa de la ganadería extensiva y el lobo, intentar ahí crear empatías. Yo he hablado con ganaderos y con alcaldes de determinados municipios que la verdad se les ha ofrecido hacer una pregunta, como han hecho algunas plataformas, y no han querido, también hay que decirlo, y alegan que esas eran las respuestas que iba a dar el consejero, las ayudas económicas, que tampoco tienen claro cómo se articulan y cuándo y cómo llegarán. Bueno, hemos aumentado la indemnización un 52%, de 94 euros que se pagaba por oveja muerta por ataque de lobo, ahora pagamos 143 y eso le llega, digamos, al ganadero o a la ganadera directamente cuando se acredita un ataque por lobo, que hay, digamos, que el 95% de los casos que son denunciados damos la res muerta como por lobo. Vamos a acabar con el lobo y viendo, cuando le vemos las orejas al lobo,
en el cambio climático, que decía Julio que hay de esto detrás. Bueno, pues vamos a acabar con este asunto, si os parece. Ambientólogo, a lo mejor David Grijalva he dejado de hablar un poquito menos, porque bueno, pues a veces los turnos son así, pero habrá próximas ocasiones porque yo he descubierto tu profesión y probablemente tendremos que hablar mucho más de ella en los próximos años, no sé si afortunada o lamentablemente. Afortunadamente, sí. Pues un poco recogiendo los dos temas, que estos han sido los dos últimos, respecto al parque natural, hace 25 años pasó lo mismo en Cebollera. Ahora que la gente se pregunte si Cebollera está bien como está o estaba mejor como estaba antes. O sea, los cambios asustan porque ya es como que algo nuevo, algo tienes que hacer, como que te van a tocar tu día a día, lo que ya está estipulado. El Parque de Najerilla actualmente forma parte de la Red Natura, ya tiene una regulación en todas sus actividades. Puede cambiar algo la regulación, pero no las limitaciones y las prohibiciones más o menos van a estar ahí, entonces no va a cambiar mucho. Un poco uniendo todos estos temas con los de antes, pues al final son intereses. Siempre que protesta, la gente que protesta o el sector que protesta es porque le afecta a ellos, pero cuando afecta a otro sector no protesta. Entonces también es un poco un reflejo de la sociedad, que es un poco egoísta. Cuando me estás tocando algo que afecta a mi comer, que también es comprensible, pues entonces me enfado y hago cosas, pero mientras no me toque a mí, me da igual. Y lo tenemos cuando pasan las manifestaciones, que a las de educación van los de educación, a las de sanidad van los de sanidad y a las de no sé qué van los de no sé cuántos. Entonces, pues es un poco esto. Centrándonos en el lobo, yo no quiero que mi sociedad tenga que elegir entre el lobo y y ganadería extensiva. Quiero que tengan las dos cosas, porque las dos cosas son necesarias. Son necesarias para el medio ambiente, son necesarias para la economía y son necesarias para la sociedad. Por lo tanto, tenemos que sentarnos y hablar y encontrar medidas que permitan que en la naturaleza el lobo sea un depredador apical como es y que sirva para regular el ecosistema, que actualmente está desestructurado y que no se autorregula, porque nosotros llevamos metiendo mano pues desde que empezamos a hacer fuego en las cuevas, y que aparte de todo eso, pues la ganadería extensiva tiene su papel fundamental en la gestión del territorio, más allá de todo lo que le da a la población como actividad económica. Lo que nos hace falta es que la ganadería extensiva esté con sus reses sueltas, porque es la mejor manera que tenemos de gestionar las masas forestales. Solidaridad, volver al origen, consumir menos, ser un poco más coherentes. Suena bien. Sí, ahora hay que empezar a actuar. Como antes ha dicho, la gente bastante gente está concienciada, pero lo que falta es hacer que se haga cosas en esa dirección, ¿no? Yo creo que es lo que hay que procurar ahora. Bueno, pues ahí queda este mensaje, lo dejamos sobre la mesa. Vamos a reflexionar un poquito en nuestras casas, vamos a tratar de cambiar pequeños gestos, que en realidad, pues con los miles de millones de habitantes que somos en el mundo, cambiando pequeños gestos cada uno de nosotros, la administración poniéndose las pilas, que llegue gente pues de generaciones jóvenes, que esto ya lo llevan en el ADN, porque le han visto las orejas al lobo, ellos ya, que la nieta de Julio le dejemos, por favor, y a nuestros hijos un planeta algo más habitable y que seamos un poquito más solidarios. Gracias por estar en TVR esta noche y les emplazamos al siguiente programa de La Rioja que viene. La Rioja que viene será, seguro, verde y solidaria. Gracias.